Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Buenos días, es miércoles 29 de enero. Saludamos también a los que nos siguen a través de la televisión canaria. Ya dijo Pedro Sánchez que buscaría apoyos, aunque fuera debajo de las piedras, y le ha tocado levantar la más pesada, la de Junts. Eso le ha permitido aprobar un nuevo decreto ómnibus que decayó la semana pasada y no es gratis. A cambio ha tenido que ceder para que se tramite en el Congreso la propuesta de los independentistas para que se someta a una cuestión de confianza. Sobre la cuestión de confianza, efectivamente hemos llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya, ya conocerán ustedes el redactado, pero en fin, verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la presidencia del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya es oficial, se confirma el divorcio del bloque nacionalista rural de Nueva Canaria. Solo bastaba el beneplácito de sus militantes para avalar una decisión que prácticamente estaba tomada. Teodoro Sosa abandera la que será la nueva marca política de corte nacionalista. Te obligaban a colocar nombres y apellidos de quienes ellos consideraban. Y sin embargo, los que estábamos en este lado, a agachar la cabeza, a pegar carteles, a llenar sobres y a repartir papeletas. Y ya esto se acabó. Los que estamos aquí montaremos una organización política para toda Gran Canaria. Y esto en una Canarias que cierra 2024 con 138.400 personas desempleadas, 50.300 menos que las que se contabilizaban a finales de 2023. Y en los tribunales hemos escuchado esto. Los conozco y lo lamento profundamente. Reconoce los hechos. Es Lázaro Roldán, el médico acusado de haber abusado sexualmente de 26 pacientes cuando ejercía en el Centro de Salud de Canalejas, en la isla de Gran Canaria. Un juicio que queda visto para sentencia. Recuerden que hasta las 10 de la mañana le acompañamos en De la Noche al Día con toda la actualidad. Todo esto junto a Eva García en la coordinación y producción y Juanjo Álvarez y Rubén Rodríguez en la realización. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Es miércoles 29 de enero, pero hay más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Castro, buenos días. El Gobierno alcanza un acuerdo con Junts para sacar adelante medidas del decreto ómnibus. Buenos días. El Gobierno de España ha aprobado un nuevo decreto que incluye casi todas las ayudas sociales que el Congreso de los Diputados rechazó hace unos días. Este nuevo decreto incluye la revalorización de todas las pensiones, la gratuidad del transporte público, las ayudas sociales para los afectados de la erupción volcánica de La Palma en 2021 o por los efectos de la Dana en Valencia. Desde el Partido Popular, su portavoz Borja Semper no ha dicho si apoyarán este nuevo decreto en el Congreso de los Diputados, pero sí ha criticado esta nueva maniobra del Gobierno. Anunciaba que no trocearía el llamado decreto ómnibus, lo hace hoy, lo hace ahora, por exigencias de sus socios. Lo que hace muy poco tiempo era imposible, ahora es posible. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado satisfecho por este nuevo decreto, asegura que es el compromiso del Gobierno estatal con Canarias. Todas las medidas claves de un decreto social decaigan porque es más importante la victoria frente a un gobierno que mejorar la vida de la gente. Es lamentable. Eso no es la política. Canarias celebra la continuidad de la gratuidad del transporte a la vez que solicita más fondos. La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha celebrado el acuerdo entre el PSOE y Junts para salvar parte de las medidas incluidas en el decreto ómnibus, como el transporte gratuito. Fernández ha planteado en la Radio Canaria la necesidad de ampliar la partida destinada para sufragar el coste de la gratuidad del transporte en las islas. Asegura Fernández que los 81 millones de euros previstos inicialmente son del todo insuficientes y pide elevar esa cuantía hasta los 140 millones de euros a través de una modificación presupuestaria. Hablamos de una subida a 140 millones, hablamos de que ya los cabildos con fondos propios los están asumiendo. Entendemos que pueda llevar unos cuantos meses, pero no entendemos que no se pueda afrontar teniendo en cuenta el nivel de inversión que a lo mejor tiene el propio Estado en otras comunidades autónomas como puede ser Barcelona, Madrid.
El Pacto Canario por la Migración respalda el texto para una distribución extraordinaria de menores migrantes no acompañados. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reunido a todos los actores que suscriben el pacto, ayuntamientos, cabildos y grupos parlamentarios, y les ha explicado el estado de las negociaciones con el Estado para efectuar ese reparto puntual de la acogida de 4.000 menores que han llegado solos en pateras y cayucos. Clavijo agradece el apoyo de los cabildos y ayuntamientos antes de ese desafío que tiene por delante. En primer lugar, agradeciéndole a la FECAN y a la FECAI el apoyo, el acompañamiento, la unidad y el cierre de filas institucional ante uno de los grandes desafíos que estamos teniendo por delante, que es el migratorio. Nos hemos sentido apoyados en todo momento. Teodoro Sosa rompe con Nueva Canarias y anuncia una nueva formación insular. La Asamblea del Bloque Nacionalista Rural, el partido que lidera Teodoro Sosa, ha decidido por unanimidad que su asamblea ha de romper con Nueva Canarias y crear una nueva formación insular, una marca que nace, según ha dicho Sosa, con ilusión para volver a la esencia que les caracteriza. En ese encuentro, el 100% de la militancia del BNR ha votado esa desconexión de Nueva Canarias y la dimisión de los cargos de que formen parte de la Ejecutiva. Este día es complicado, es un día duro, porque nadie gana cuando hay una ruptura, un divorcio. Es en definitiva lo que estamos hoy viviendo. Separamos nuestros caminos, dos organizaciones que hace 20 años íbamos de la mano. Canarias cerró 2024 con 138.400 parados y una tasa de desempleo del 11,9%. Canarias ha cerrado 2024 con 138.400 personas desempleadas, son 50.300 menos que hace un año, según la última encuesta de población activa, la EPA, publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Con ese dato, Canarias se queda con una tasa del paro del 11,9%. Lola Pérez es la directora de la Cámara de Comercio de Tenerife y Manuel Navarro, el secretario general de la UGT en las islas. Ha contribuido también de manera positiva estos datos que la presión en la población activa no ha presionado el mercado laboral, ya que ha retrocedido tanto en el trimestre como en el conjunto del año, pero en general vemos que se ha producido un buen comportamiento para el empleo. En definitiva, como datos está muy bien, ya que cerramos el trimestre por debajo de un 12% de paro, pero la realidad salarial y laboral de Canarias no es tan extraordinaria como indican estos datos. Disminuye la presencia de tortugas en el archipiélago. Preocupa esa reducción de poblaciones de tortugas marinas en distintos puntos del archipiélago. Los expertos aseguran que las malas prácticas y las consecuencias de la masificación afectan directamente a la presencia en nuestras aguas de estos animales, que han llegado incluso a desaparecer en algunas zonas, lo que ha alertado en la Radio Canaria el divulgador científico Eduardo Martín. Ha insistido en que es primordial evitar tocarlas, acercarnos o sacarnos fotos con ellas para reducir el impacto. O sea, todas estas acciones deberían estar multadas, y sobre todo cuando tienes una evidencia como un vídeo que además esta propia gente se graba y lo sube como reclamo o aparentando que no se está llevando a cabo ninguna mala praxis, por así decirlo. Pero creo que también por parte de las administraciones sería positivo que se reforzara la educación. Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Y hoy dos citas deportivas. Esta tarde juegan el Club Deportivo Tenerife y el Dreamland Gran Canaria. Joaquín González, buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. A las 8 en el Heliodoro Rodríguez López, el Club Deportivo Tenerife recibe al Deportivo de La Coruña en partido correspondiente a la jornada 19 del fútbol de segunda división, que quedó aplazado en su día. Buscan los blanquiazules apurar las escasas opciones que tienen de permanencia, y para ello no vale otra cosa que conseguir la victoria ante el cuadro gallego. Un Tenerife que es penúltimo con 15 puntos y que está a 12 de la permanencia y a 13 de su rival de esta noche. El choque
que se lo contaremos aquí en nuestro Todo Goles Radio a partir de las 7:30 de la tarde. En el fútbol de Primera División, la Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando el partido que le medirá el Girona el próximo lunes en tierras catalanas. Un Girona que compite hoy en la Champions, midiéndose en la última jornada de la primera fase al Arsenal. En baloncesto, hoy juega el Dreamland Gran Canaria, recibiendo a partir de las 8 en el Arena al Besiktas en una nueva jornada de la Eurocup. Todo esto después de que anoche en la Laguna Tenerife el Canarias se impusiera por 91-69 al Palacanestro Reggiana en la primera jornada del top 16 de la Basketball Champions League, con un partido estelar de Marceliño Huertas, autor de 27 puntos. Y cerramos con voleibol porque esta tarde a las 5 el Guaguas disputa en Turquía el partido de vuelta del playoff de acceso a los cuartos de final de la Copa SEB ante el Sirat Bancasi. En la ida, los Gran Canarios perdieron por 2-3. Y nos fijamos en el tiempo, una jornada donde las nubes de los anteriores días pues parece que se van disipando un poco, habrá más ratitos de sol, pero bueno, también muy pendientes del estado de la mar. Vicky Palma, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Cuéntanos. Pues sí, mal estado del mar que se mantiene en las costas abiertas al norte, que irá apareciendo también en las costas del este y del sureste de las islas. Sobre todo ya esta tarde-noche, se notará especialmente mañana. Ahí el oleaje va a ser generado por el viento. El oleaje que llega al norte o al oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y zonas del oeste de La Gomera es principalmente de mar de fondo y puede haber olas hoy que van a alcanzar y superar los 3 metros de altura. Hay que extremar la precaución. Por lo demás, hoy vamos a tener un poco más de sol que en días anteriores. Se nota también que hay menos nubes en estas horas de la mañana, por ejemplo, en buena parte del norte de Tenerife. Lo notamos en las temperaturas, que son más bajas que en el día de ayer. Se nota también en puntos de La Gomera, del Hierro, de Lanzarote y de Fuerteventura, donde tampoco hay las nubes de otros días a esta hora de la mañana. Y bueno, el ambiente más nuboso lo esperamos hoy en el norte de Gran Canaria, en el norte de Tenerife, especialmente en el extremo nordeste, al norte de La Gomera y del Hierro, en la comarca nortieste de la isla de La Palma, nubes bajas del Alicio, en principio sin consecuencia. Podrían acabar dejando alguna gota en su zona de estancamiento con el relieve, pero nada importante. Viento alisio que va a ganar intensidad esta tarde-noche. Aparecerán rachas que alcanzarán y superarán los 70 kilómetros por hora. Hay avisos por viento de la Agencia Estatal de Meteorología. Ese viento va a levantar también oleaje en el mar. Y bueno, las temperaturas a mediodía, pues algunas máximas en zonas de costa irán de los 21 a los 24 grados. 11 grados en Valsequillo, nos apuntan, todo despejado. Sí, hoy nos despertamos con bastantes menos nubes y se nota en algunos puntos del archipiélago pues un poquito más de frío a esta hora de la mañana. Uh-huh. Bueno, y se va Herminia, Vicky, pero llega Ivo, ¿no? No sé si de Ivo nos tocará algo. Pues en principio no, siguen muy alejados al norte, afectará a la península. Herminia está prácticamente desaparecida allá en el norte de Europa. Ivo se aproxima, pero va a entrar muy al norte también de la península, y a nosotros lo que nos va a seguir llegando de estas borrascas al norte es oleaje de mar de fondo. En los próximos días nosotros seguimos protegidos por el régimen anticiclónico. El anticiclón se ha establecido pues aproximadamente al este de la isla de Azores y nos proporciona a nosotros el característico alisio, con la inversión de temperatura un poco más a una cota más baja, a menor altitud de lo que suele ser normal en esta época del año, pero bueno, seguimos teniendo un tiempo bastante estable. Quizás a muchos les gustaría algo más de lluvia, pero no termina de llegar, y así vamos a despedir ya el mes de enero con régimen anticiclónico, con vientos alisios, con nubes en la cara norte de las islas, y bueno, a lo mejor los primeros días de febrero pues ya nos deja alguna que otra gota, porque ese alisio va a llegar con un poco más de carga de humedad. El fin de semana puede haber algunas lloviznas o algo de lluvia débil por el norte, pero nada importante. Bueno, pues estaremos muy pendientes sobre todo de si hay lluvia, que todavía es necesaria, y sobre todo que nos encontramos todavía en periodo invernal, y eso se agradece. Vicky Palma, gracias, buenos días. Adiós, buenos días. Y nos acercamos a la sala del 112. Vamos a ver cómo ha transcurrido la noche, estas primeras horas de la mañana. Laura Otero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Algo que destacar?
Pues hasta ahora estamos pendientes de un atropello que se acaba de registrar, de producir en el municipio de La Laguna, en Tenerife. En principio está siendo asistida una mujer de unos 62 años por las ambulancias del SUC y estamos a la espera de conocer su estado. Por lo demás, la noche nos dejó algunos incidentes. En Gran Canaria, por ejemplo, el accidente de una motorista y una conductora de patinete en la carretera de Mata, en la capital Gran Canaria. La conductora del patinete resultó herida grave con un traumatismo craneal y tuvo que ser trasladada al hospital. También el motorista fue trasladado, aunque con lesiones de carácter moderado. Y en Pájara, en el municipio de Pájara, en la isla de Fuerteventura, en la zona de las cuevas de Ajuy, intervenían a última hora de ayer los bomberos de este municipio para rescatar a un varón de unos 78 años que sufría una caída en una zona de difícil acceso y al presentar un traumatismo en la cadera también precisó traslado al hospital. Pues Laura, gracias. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Pues se sigue con atención ese atropello en el que se asiste en este momento una persona en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife. También nos apuntan por aquí los oyentes que ahora mismo circulan por nuestras carreteras, que hay retenciones en Tacoronte, son las habituales hasta esta hora de la mañana. Si nos fijamos en el mapa de la isla de Tenerife, esas retenciones se localizan entre el Sausal y el aeropuerto de Los Rodeos, pero se concentran quizás más en ese municipio norteño, el de Tacoronte. La zona sur de la isla de Tenerife, las principales retenciones se están registrando entre las Chafiras y los Cristianos. En cuanto a la isla de Gran Canaria, estamos viendo que normalidad absoluta, tanto en la Gran Canaria 3 como en la Gran Canaria 1, solo que a la altura de Telde sí se están viendo esas primeras retenciones y en la entrada a la capital Gran Canaria. Así que mucha precaución, prudencia en las carreteras. 7:16 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Bueno, la de ayer fue de nuevo una jornada de unidad política. Grupos parlamentarios, cabildos, ayuntamientos y universidades públicas han mostrado su apoyo al Gobierno en su propuesta de distribuir de forma puntual a 4.000 menores entre las comunidades autónomas. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno. Señor Cabello, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes. Bueno, y la importancia de que Canarias vaya a Madrid con una sola voz, señor Cabello. Sí, bueno, al final yo creo que este es un planteamiento claro. Canarias está viviendo una emergencia humanitaria, una emergencia migratoria. Necesita ayuda y ayer volvíamos a alinear a que todos los partidos políticos y todos los colectivos sociales, universidades, FECAM, FECAE, etcétera, se posicionaran del lado del Gobierno de Canarias en defender cuál va a ser la estrategia para abordar con el Estado que se produzca una ayuda de una vez. Por lo pronto, esa principal estrategia tiene que ver con ese plan B expuesto por el Gobierno de Canarias, consensuado también por los servicios jurídicos de Canarias y del Estado, y pendientes precisamente de la fórmula, de la opción que se va a adoptar, si es por decreto ley o por proposición de ley, señor Cabello. Sí, a lo largo de las últimas semanas ha estado trabajando de una manera muy intensa entre los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y también del Ministerio, en este caso de Administraciones Públicas, para poner encima de la mesa un decreto ley, una proposición de ley, un texto legal que permita una redistribución obligatoria y muy rápida de al menos 4.000 menores en la comunidad autónoma canaria. Hay que recordar que estamos en torno a unos 5.500, 5.600 menores y la situación es totalmente de colapso de los centros de menores y necesitamos esa respuesta rápida. Esto vendría a servir para redistribuir en un plazo entre 2 y 5 meses a 4.000 de esos menores. No es una solución definitiva, pero al menos nos permitiría descongestionar en el momento en el que nos encontramos y que esos menores estuvieran mejor atendidos y que continuaran camino en otras comunidades autónomas. ¿Y por qué se ha tardado tanto en definir esa fórmula, la decreto ley o proposición de ley, señor Cabello? Bueno, porque al final nosotros desde el Gobierno de Canarias siempre hemos defendido que lo ideal es un decreto ley. Para que nos hagamos una idea, un decreto ley es lo que ha aplicado el Gobierno de España, por ejemplo, con el caso de la ley de amnistía o el que aplicaba ayer en ese decreto ómnibus. Es algo que entra de manera inmediata. Pero claro, el de ómnibus, este nuevo decreto ha salido mucho más rápido y por el plan B de Canarias estamos esperando mucho más.
Bien, por eso te quería poner el ejemplo para llegar a ese punto, ¿no? Nosotros defendemos que tiene que ser decreto ley porque tiene que ser inmediato. Aquí lo que nosotros entendemos es que el gobierno del Estado no es capaz de poner encima de la mesa con valentía un decreto de estas características y en el plazo que tiene para convalidarlo, que son 30 días, poder proceder a llegar a un acuerdo. Oye, tenemos la sensación de que cuando todas las fuerzas políticas se implican en la búsqueda de una solución, se acaba encontrando una solución. Cuando interesa, se acaba buscando una solución. Ahí es donde nosotros defendemos que tanto el Estado, el gobierno del Estado, no ha dado ni ha puesto toda la presión necesaria para que este asunto saliera o todo el interés necesario, ni tampoco lo han defendido el resto de todas las fuerzas políticas con ese empuje, ¿no? Bueno, hemos llegado a este punto. Sabes que la primera de las líneas de trabajo tenía que ver con una modificación del artículo 35 de la ley que hubiera quedado para dar una respuesta estable cada vez que se hubiera producido una situación de estas características migratorias en cualquier comunidad autónoma. Bueno, no fue capaz de lograrse el apoyo de esos 176 diputados que apoyaran en el Congreso de los Diputados esta modificación, pero Canarias no puede pararse, y en esto el presidente Fernando Clavijo, y era lo que decíamos ayer, oye, tenemos un plan B que es un texto legal que nace y muere, que sirve para una distribución de esos 4.000 menores o 4.000 menores que hay ahora mismo en la Comunidad Autónoma Canaria y nos permita al menos descongestionar, ¿no? Ayer lo que tenemos todavía es pendiente de cerrar con el Ministerio de Hacienda es la ficha financiera y a lo largo de los próximos días, una vez se cierre la ficha financiera, poder avanzar y plantarnos en Madrid, dicho, si me lo permites de esta manera, para buscar los apoyos, incluso desde Canarias, al resto de partidos políticos y grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y que el ruido o la crispación política en Madrid no vuelva, bueno, no sé si a estropear o hacer que Canarias se quede sola en esta situación. Claro, toca sentarse con los grupos políticos, señor Cabello, pero por lo pronto cuentan con la predisposición del PNV, de Junts, de los grupos que apoyan al gobierno del Estado, porque convencer al Partido Popular no sé si se va a poder convencer. Bueno, en principio aquí nosotros tenemos que desde Canarias ser muy prácticos. Aquí hacen falta 176 votos. Yo siempre he defendido y nosotros hemos dicho que esto debería ser un acuerdo por una amplia mayoría, porque al final se trata de menores migrantes y se trata de una comunidad autónoma en una emergencia. Pero necesitamos 176 votos. Como tú dices, lo que ha hecho el gobierno de Canarias ha sido dar un paso al frente y buscar esos apoyos, tener una conversación con Junts, tener una conversación con el PNV y con el gobierno del Estado. Y a partir de ahí ir construyendo una solución. Pero hay una realidad. Y es que siguen llegando migrantes y nosotros seguimos poniendo encima de la mesa que queda muchísimo por hacer en materia migratoria. Insisto, esto no deja de ser un reparto puntual de 4.000 menores, pero van a seguir llegando a lo largo de los próximos años. Y aquí parece claramente que existe la necesidad de abordar este tema de una manera estructural. Y eso, un partido como el Partido Popular, que yo creo que tiene vocación de gobierno, y el Partido Socialista, tendrán que sentarse, tendrán que acabar abordando esta situación, Estíbaliz. Tarde o temprano, la inmigración no va a desaparecer. Las necesidades de ese flujo migratorio desde el norte de África hacia Europa no van a desaparecer y Canarias es frontera sur. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese despliegue del Frontex, cuando hablamos de una política europea conjunta en esos países de origen, etcétera, mientras no se aborden esas medidas, esta situación no va a cambiar. Canarias lleva 2 años incrementando récord sobre récord el número de llegada de migrantes. Entonces, al final, claro, cuando tú dices, es importante que Canarias vaya con una sola voz, hombre, yo creo que lo que es sorprendente cuando se mira, sobre todo desde fuera, cuando miran desde Madrid, se ve con mucha sorpresa que en una misma mesa estén todos los partidos políticos, a excepción de Vox, en la búsqueda de una solución. Y aunque las cosas no salgan, te vuelves a sentar porque la obligación es tener una solución. Oiga, y nosotros vamos a llegar al Congreso de los Diputados, vamos a intentar llegar al Congreso de los Diputados y que esto salga. Y que cada partido político en el Congreso de los Diputados se retrate de cómo quiere atender a esta crisis migratoria y humanitaria que se está viviendo en Canarias. Bueno, está bien, se ha significado esa imagen de unidad ayer aquí en Canarias por parte de los grupos parlamentarios, usted lo decía, excepto Vox. Habla de que esto es un problema que va a seguir, es ya un tema estructural, el caso de la migración, pero eso no quita para que el presidente Fernando Clavijo le recordara también al Partido Popular de que de llegar al gobierno a gobernar en el Estado, el futuro de los menores también será su responsabilidad. Sí, por supuesto, era la parte que yo decía. Al final, los partidos, cuando un partido tiene vocación de gobierno, en este caso el Partido Popular, el Partido Socialista, han gobernado en el gobierno de España, tienen que ser capaces de estar por encima de la crispación política y por encima de la bronca política y dar una solución o sentarse a trabajar en dar solución a los problemas estructurales que tiene el país o que tiene una comunidad autónoma. Ahí es donde nosotros echamos de menos que la crispación política, el efectismo político, el momento que estamos viviendo, enturbia de una manera
todo que hace que, por ejemplo, sea la primera vez en la historia de la democracia que hay una comunidad autónoma en una emergencia humanitaria, que es Canarias, con el tema de la inmigración, y no se responda por parte del Estado. Oiga, es que Caminando Sin Fronteras decía que es que el año pasado murieron 10.000 personas intentando llegar a Canarias. Oiga, es que hace a escasos días conocíamos un caso de una patera que casi llegaba al Caribe con 5 muertos dentro. ¿Cuántos barcos intentando alcanzar el Hierro se pueden estar pasando, si me lo permites decir así, y quedan perdidos en alta mar? O sea, bueno, quien tenga vocación de gobierno tiene que dar un paso al frente. Nosotros entendemos que el Partido Popular tiene que dar un paso al frente en este asunto. Oiga, es que se merecen los pensionistas la incertidumbre de estas últimas 72 horas con respecto a la revalorización de las pensiones, o se merece el conjunto de la ciudadanía el no saber qué va a pasar con el transporte gratuito o no, por una bronca continua, que es lo que yo digo, ¿no? Y ahí, si me permite, de unos y de otros, porque en este caso concreto, oiga, el gobierno del Partido Socialista tenía la obligación de negociar con las fuerzas políticas, y cuando se ha puesto, mira, te puede gustar más o menos, pero ayer parece que anunciaban que había un acuerdo con Junts que le va a permitir sacar adelante estos asuntos. Oye, pues esto es igual, cuando tú no tienes mayoría, tienes que sentarte a negociar. En este caso, el gobierno de Canarias, y bueno, por eso es importante que estén todas las fuerzas políticas, y cuando el gobierno de Canarias vaya a Madrid y el presidente Fernando Clavijo vaya al Congreso de los Diputados, van a ir los portavoces de todos los partidos políticos con el gobierno de Canarias a poner encima de la mesa para que se escenifique claramente que en Canarias todos los partidos políticos estamos de acuerdo en una solución de estas características. Y acá han tomado las riendas también de negociar con Junts. ¿No han aprovechado la ocasión, señor Cabello, para convencerles de un cambio de postura para apoyar el artículo 30, la reforma de la ley de extranjería en su artículo 35? Bueno, nosotros en su momento, el presidente estuvo ya en Madrid, estuvo en el Congreso de los Diputados y se habló con Junts de este asunto. Lo que pasa es que Junts lo que pone encima de la mesa es que ellos tienen un acuerdo con el Partido Socialista, en base al cual Pedro Sánchez es presidente, en el que acordaron que las transferencias en materia migratoria las iban a transferir o iban a abrir con ellos una conversación para transferirlas. Entonces, claro, nosotros podemos desde Canarias intentar convencer de cualquier cosa cuando es necesaria una ayuda para Canarias. Pero claro, ahí es una conversación que no depende de nosotros, porque hay un acuerdo entre el Partido Socialista y Junts que es la mayor, ¿entiendes? Que imposibilita la mayor del tema. Aquí yo creo que falta esa capacidad de diálogo, el sentarse en una mesa y transparentar cuáles son los acuerdos y poner luz y taquígrafo a cuáles son los acuerdos. Oiga, nos sentamos, yo te digo, por eso, cuando nosotros ayer nos sentamos en una mesa, nosotros contamos con que ayer, cuando nos sentamos en una mesa en Canarias y ponemos la información confirmada en la mesa, la compartimos con las universidades, con todos los partidos políticos, con los ayuntamientos y con los cabildos. Miren, señores, la situación está en este punto. La conversación es esta, queda pendiente oye, los tiempos son estos, los primeros días de febrero tendremos que ir al Congreso de los Diputados a realizar esta negociación. Oiga, es que eso parece que esa forma o ese estilo, ese modo canario de hacer la política del presidente Fernando Clavijo, yo creo que falta un poquito de esa capacidad de enfriar la situación en Madrid, ¿no? Veo que tienen el calendario muy claro, señor Cabello, pero luego da la sensación de que siempre volvemos a la casilla de salida. Ya, Estíbaliz, pero es que nosotros llevamos empujando, me voy a decir ya, yo no sé si a mí se me nota en la voz, porque llevamos 17 meses con este asunto. Hemos trabajado todas las vías posibles, estamos más cerca de lo que se ha estado nunca de tener un texto, pero es que nosotros desde Canarias, o sea, es que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias son los que han preparado el texto, son los que lo han visto con el Gobierno vasco, son los que lo han visto con el Gobierno de Ceuta, son los que lo han visto con el Ministerio de Administraciones Públicas, con el Ministerio de Infancia, con el Ministerio de Hacienda. O sea, no sé explicarlo, es el pez pequeño, si me permite, el Gobierno de Canarias frente al Gobierno del Estado, quien ha estado tirando del carro, pero es que es el Gobierno de Canarias, el presidente Fernando Clavijo, quien ha tenido que ir 2 veces a Bruselas a verse con la Comisión Europea para hacer que este asunto sea tratado también y sea una preocupación desde Europa en ese pacto europeo de asilo y migraciones. Es que claro, ya tenemos los tiempos claros, pero aquí ya lo que necesitamos no es los tiempos claros, aquí lo que necesitamos ya es que se escenifique cuál es la voluntad de cada uno de esos partidos políticos y que los diputados voten y apoyen una solución para este drama migratorio, insisto, que no es un tema político, es una situación humanitaria de colapso del sistema de acogida de menores que se está viviendo en Canarias. Ya decía usted que se ha ido con muchas más prisas para aprobar un nuevo decreto ómnibus, pero en este caso también en ese decreto iban asuntos que eran muy importantes para Canarias, señor Cabello.
Sí, muy importante. La revalorización de las pensiones, la compensación en el IRPF para los afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma, el transporte gratuito. Aquí en Canarias, porque el mismo día que se tumbaba ese decreto y se decía que a lo mejor ya no había transporte gratuito, pues la presidenta del Cabildo de Tenerife salía garantizándolo por parte del Cabildo. Por ahí también es lo que yo ponía encima de la mesa, ¿no? Oye, ¿era necesario esta incertidumbre? Visto que 48, 72 horas después se ha arreglado una vez han sentado en negociar, yo me pregunto, oye, ¿era necesario haber llegado a aquel punto? ¿O es un espectáculo bochornoso, un espectáculo nuevamente de ruido político, de generar incertidumbre? Y es que, de verdad que era necesario. Yo creo que aquí lo que pasa es que el gobierno del Estado no sabe cuál está siendo su aritmética política en el Congreso de los Diputados. Oye, si tú no tienes todos los diputados y todos los apoyos que te hacen falta, tienes que negociar de manera continua, diaria, tienes que producir una negociación. Una vez estás sentado en negociar, lo has sacado adelante. Bien, ¿era necesario lo que pasó hace una semana? ¿Era necesario que se pusiera en duda las ayudas al transporte gratuito, las pensiones, la revalorización de las pensiones, etcétera? ¿Y cuántas Canarias hay con pensiones no contributivas en función de que en su momento trabajaban en el campo o en la casa y no? Oye, es que en Canarias afecta mucho este tema. Pues Alfonso Cabello, hoy además Consejo de Gobierno, ¿verdad? Sí, Consejo de Gobierno tenemos hoy a las 10:30 de la mañana. Bueno, pues Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, gracias por acompañarnos en De la Noche al Día. Buenos días. Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes. 7:30 de la mañana. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. La generación sándwich va mucho más allá de lo que su propio nombre indica. Nos sitúa en una generación de mujeres que, cuando aún siguen siendo cuidadoras de sus hijos, también tienen que afrontar el cuidado de sus padres mayores. Podrán pensar que esto no es nada nuevo, pero en los últimos años esta situación se ha acentuado y esto supone un coste mental importante para la persona cuidadora. Vamos a hablar de este asunto con Vanessa Pérez, es responsable del Departamento de Trabajo Social de ACUFADE. Y ACUFADE es la Asociación de Cuidadoras y Cuidadores, Familiares y Amigos y Amigas de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras demencias. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz, ¿qué tal? Bueno, como decimos, la generación sándwich no es nada nuevo, pero está ahí y cada vez son más, ¿no? Exacto. Bueno, lo primero de todo quiero darles las gracias por la oportunidad de la invitación de estar aquí, además de estar en representación de una entidad como es ACUFADE, que es una entidad referente en cuidado, una entidad que defiende los derechos de las personas cuidadoras en Canarias, y para hablar de un tema tan importante como son los cuidados y los cuidados en las mujeres. Te preguntaba por la generación sándwich, sí, ¿no? Que cada vez vemos que las mujeres asumen ese rol, lo siguen asumiendo, el de cuidadora, pero aún así ya no solo cuidan de sus padres mayores, sino también que los simultánea con el cuidado de sus hijos, ¿no? Exacto. Yo, pues, con mi trabajo diario, al final, yo soy trabajadora social también, y en el trabajo diario, bueno, mi desarrollo profesional me permite al final encontrarme con esas situaciones en mi día a día, ¿vale? Conocer esas realidades, esas problemáticas, esas preocupaciones de las propias personas cuidadoras, y las diferentes realidades sociales también por las que cruzan. Cierto es que las mujeres son las principales personas que se encargan del cuidado de las personas en situación de dependencia. No existe un perfil concreto de persona cuidadora, porque, pues, como te digo, en mi día a día te puedes encontrar desde personas que cuidan, pues, de sus padres, de un padre, de una madre, que cuidan de sus hijos, que cuidan de un hermano, una hermana, personas mayores, mujeres mayores que cuidan a su vez de otras personas mayores, que también están a su vez ellas en situación de dependencia. Y los factores sociales también que afectan a esas personas que están en situación de cuidar a otras, como pueden ser que presenten bajos recursos económicos, como pueden ser que estén en un espacio de cuidados en su seno familiar, pues que tal vez asuman la totalidad de los cuidados, a pesar de que hay otros miembros en esa familia, para también poder compartir esos cuidados en equidad, o todo lo contrario, familias en las que sí que hay una equidad, una corresponsabilidad en los cuidados. Y como te digo, pues hay muchos perfiles, todas comparten algo en común y son los cuidados, pero es importante que tengamos en cuenta, pues eso, que podemos ser cuidadoras y cuidadores todas las personas, ¿vale? Que todas las personas nos podemos ver en algún momento de nuestra vida abogadas a tener que cuidar de alguien cercano a nosotros, o que nos cuiden, porque en algún momento de nuestra vida, ya sea en la primera etapa de la vida o al final de nuestra vida,
somos personas que podemos tener que ser cuidadas por otras personas. ¿Por qué una mujer llega a esa situación, a esa generación sanguí, de tener que cuidar de sus padres, madres o también de sus hijos e hijas? ¿Qué es lo que influye? Quizás también la tardanza de la maternidad para que coincidan, confluyan todos los factores, el hecho de que a lo mejor al tener una maternidad mucho más tardía tienes un bebé en casa cuando ya tus padres también son mayores y tienes que cuidar de un bebé y de un menor mientras tus padres también son mayores. ¿Qué ha influido? ¿Qué factores sociales han dado? Vale, a ver, aquí hay una realidad muy grande, como venimos diciendo, que al final los cuidados, el rol de los cuidados siempre ha recaído históricamente en las mujeres. De hecho, aquí en Canarias, más del 80% de las personas cuidadoras son mujeres y obviamente esto no es una casualidad. Esto es algo que es histórico. O sea, el rol de las mujeres en el cuidado es algo que es de hace, bueno, de toda la vida y que se ha normalizado en la sociedad. Y esto tiene consecuencias muy importantes en la vida de esas mujeres. Por un lado, pues eso, que se siga propagando esa idea de que los cuidados son algo natural, algo innato en el rol de las mujeres en la sociedad. Sí, prácticamente que han nacido para cuidar, ¿no? Cuando los hombres también están igualmente preparados para ello, ¿no? Exacto. Y respondiendo un poco a tu pregunta, pues un poco así es eso, esa normalización que se le ha dado a que los cuidados recaen sobre las mujeres y lo que supone esto para ellas, las limitaciones en su propio desarrollo personal, en otros ámbitos de su vida, y la brecha de género que sigue creciendo y creciendo y creciendo y que hace que les limite incluso pues para poderse desarrollar profesionalmente y laboralmente pues como lo pueden hacer otras personas. Lo que eso conlleva para su futuro, ya nos lo podemos imaginar todas, que es no poder ni siquiera poder acceder a una pensión digna en condiciones como si puedan hacer otras personas. Claro, sí. Estamos hablando de mujeres, Vanessa, que han tenido que dejar de trabajar para poder afrontar el cuidado de sus padres mayores, también de sus hijos, o incluso pedir una conciliación laboral. Esto supone también una merma del poder adquisitivo, cotizar menos, y eso en un futuro también hará mella en la economía de estas mujeres, que también por eso se amplía esa brecha, ¿no? Esa brecha sobre todo de pobreza cuando las mujeres llegan a determinada edad y con una pensión no les da para vivir, ¿no? Exacto. El elegir cuidar, porque puede ser una libre elección o puede ser una imposición, porque sobreviene una situación de dependencia en tu entorno familiar y tienes que hacerte cargo, porque no hay otra persona que pueda hacerse cargo. Las implicaciones que eso tiene para la vida de esas personas, de esas mujeres, afecta pues a todas las dimensiones de su vida, desde la dimensión social, las relaciones sociales, el verse abogada a tener que abandonar relaciones de amistad, relaciones de pareja, a de tener que renunciar a su desarrollo, pues como te digo, profesional, de estar acceder al mundo laboral, a desarrollarse educativamente, a abandonar la dimensión recreativa, el que puedan disfrutar del ocio, de tiempo libre, hasta de su cuidado personal, de su propio autocuidado personal. Y yo pues siempre me hago una reflexión: si dicen que para que una persona pueda alcanzar un nivel óptimo de felicidad, de bienestar, de calidad de vida, tiene que mantener un equilibrio adecuado en estas áreas de su vida, ¿qué pasa con esas personas, con esas mujeres que tal vez tienen que abandonar todas esas áreas para dedicarse 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, a cuidar de otra persona? Como te digo, puede ser libre elección o porque es una obligación. ¿Qué pasa con los derechos de esa persona, con la integridad de esa persona? ¿Qué queda de esa persona? Si parece que el dedicarte al cuidar es firmar un contrato en el que renuncias al 100% a tu vida. Esto se ha acentuado, Vanessa, tras la pandemia. Muchas mujeres, cuando se quedaron en casa, ya asumieron ese rol de cuidadoras, se quedaron cuidando a sus padres o madres, también a sus hijos e hijas, tuvieron que abandonar el trabajo y ahora si quieren volver quizás a esa rutina, a esa etapa profesional, ya les cuesta más encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Claro, aquí entramos incluso en la competitividad que puedes encontrar a la hora de acceder al mundo laboral. Lógicamente, si has sido una persona que ha estado dedicada a cuidar de otra persona, que no ha podido pues desarrollarse, como te digo, en puestos de trabajo, desarrollarse educativamente para poder acceder a un puesto de trabajo. Una persona que quiera acceder a un puesto de trabajo en esas condiciones frente a otra que tal vez no ha tenido esas limitaciones, que ha podido desarrollarse profesionalmente, lógicamente, una empresa que quiera contratar a una persona, ¿con quién se va a quedar? ¿Con la persona que tiene más experiencia y que ha podido desarrollarse profesionalmente, o con una persona que tal vez no ha tenido esa posibilidad porque ha tenido un parón en su vida y no puede tener las mismas condiciones para competir ante ese puesto de trabajo? A mí me gustaría también hacer una mención a las PSEF,
no sé si conoces lo que son las PSEF, Estíbaliz, pero es una prestación económica para los cuidados en el entorno familiar, ¿vale? Y de apoyo a las cuidadoras no profesionales. Es una prestación que está vinculada, está enmarcada en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, ¿vale? Para que nos entendamos, es la famosa ley de dependencia, y es una prestación que cuyo objetivo es al final pues el cubrir los gastos derivados del cuidado de una persona en situación de dependencia. Vale, me gustaría hacer mucho hincapié en esta prestación y aclarar que no es una prestación, porque siento que hay mucho desconocimiento ante ella, es una prestación que no es un salario para la cuidadora. Cierto es que es una prestación que se reconoce en favor de una cuidadora no profesional, pero no es un salario para la cuidadora. Es una prestación que, para que te hagas una idea, la cuantía máxima a la que puede aspirar una persona a esa prestación son 504 euros. 504 euros teniendo en cuenta que la persona en situación de dependencia, que es la que genera ese derecho, tiene que tener el grado máximo de dependencia reconocido, que es un grado 3, ¿vale? Y que le reconozcan el 100% de la cuantía. Eso es lo máximo. Hay que pasar también por un proceso de requisitos y saber si luego te pueden dar ese tipo de prestación. Vamos a hacer un pequeño alto en esta entrevista, Vanessa, porque vamos a despedir a los amigos y amigas que nos siguen a través de la televisión canaria. En breve se quedan con el Buenos Días Canarias en la televisión canaria y nosotros continuamos aquí en De la Noche al Día con Vanessa Pérez.